Hermanos, Dios les bendiga en esta mañana. Bienvenidos a esta reunión de domingo a las 11 de la mañana. Va a ser por audio la predicación, pero al final del audio vamos a tener un video, pequeño video nada más para que se quede pendiente. Lo vamos a estar poniendo en YouTube y vamos a estarle mandando, obviamente va a tener el enlace, el link para que pueda conectarse. Pero el próximo domingo, primero Dios, el 17, vamos a estarnos reuniendo ya en persona. Entonces seguimos orando para todas las personas, todas las familias puedan saber y puedan tener esta información, para que si pueden asistir o quieren asistir, tengan la oportunidad de asistir en persona. Aquellos que no puedan, entonces vamos a seguir grabando y vamos a seguir poniéndolo en los diferentes medios que tenemos para poder presentar la palabra de Dios y el mensaje. Entonces recuerda que al final de esta predicación de audio hay un pequeño video para que se queden pendientes y lo puedan ver también. En esta mañana quiero continuar un poquito lo que hemos estado hablando sobre... Iniciamos este año acerca de fortalecernos en Dios. Yo creo que estos momentos son los momentos más importantes en las decisiones que vamos a hacer, porque de acuerdo a las decisiones que hacemos son la respuesta que tenemos a esas decisiones. Hay consecuencias buenas y malas, entonces para obtener consecuencias o tener beneficios correctos o que son de acuerdo a Dios, entonces vamos a tener que poner atención a lo que Dios nos está diciendo para poder hacer eso y poder tener esos beneficios o esas respuestas o esas soluciones a lo que estamos enfrentando. Y la semana pasada estuve hablando de fortalecernos en el Señor. Es el único que va a ayudarnos. Hay tantas cosas a nuestro alrededor que se presentan para traer la solución o la respuesta, pero sin embargo no es la solución que necesitamos. Entonces, en esta mañana yo quiero hablarles acerca de mantenernos enfocados en lo que Dios tiene para nosotros, en mantenernos enfocados o enfocarnos en Dios. Entonces vamos a leer de 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 14 y 15, y vamos a estar dando lectura a estas escrituras, y vamos a estar vamos a comenzar con nada más 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 14, en este momento, que nos habla acerca de como les dije, de mantenernos enfocados, de no distraernos en las cosas que no nos benefician o aprovechan para nuestra vida espiritual. Y dice así el versículo 14, recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Padre, en esta mañana venimos delante de tu presencia, Señor, sabiendo que tú estás en control de todas las cosas, aun las cosas que nosotros no sabemos que van a suceder, Señor, tú ya estás en control de ellas. Y en este momento, Señor, nos ponemos en tus manos para que durante este tiempo, Señor, de tu palabra que va a ser traída, Señor, sea revelada y poderla aplicar a nuestras vidas, Señor, poderla poner en práctica, Señor, por lo que tú tienes para nosotros o el mensaje que tú nos estás diciendo, anunciando en este momento. Señor, oro por los corazones, Señor, que sean abiertos para entender y aplicar esta palabra, Señor. Cada familia de Connect Church, Señor, protégelos, ayúdalos, bendícelos y cuídalos, Señor, de todo peligro, Señor, de esta virus COVID-19, Señor, que ha estado aumentando en estos últimos días, últimos meses, Señor. Padre, nos ponemos en tus manos y queremos tu protección y fortalecernos en ti y enfocarnos, Señor, en lo que es principal, en lo que es lo más importante, mantenernos enfocados, mi Dios. Ayúdanos, Padre, en esta mañana. Te lo pido todo en el nombre de Jesús. Amén. El apóstol Pablo está dándole consejo a Timoteo, ya que él es su hijo espiritual y él está dejándolo encargado de diferentes lugares donde el apóstol Pablo estuvo. Entonces le está dando consejo y yo creo que el consejo más que necesitamos todos en los momentos difíciles es mantener nuestro enfoque, no a tener pánico o el punto del miedo o temor que nos saque de lo que sabemos que es la realidad y la verdad.
y en este caso Dios es nuestra verdad. Él es el que nos sanó, el que murió por nosotros. Él es nuestro todo. Él es nuestro Padre Celestial, Él es nuestro proveedor, Él es nuestro sanador, Él es todo para nosotros. Entonces, si nosotros mantenemos nuestro enfoque, que Él sea número uno en nuestras vidas, entonces vamos nosotros a no distraernos, porque las distracciones cuestan muy caro. Y más en la vida espiritual, el distraernos en cosas que no debemos estar haciendo, perdiendo el tiempo y además causando dolor, además alejándonos de Dios, además no cumpliendo el propósito de Dios en nuestras vidas. Y por eso el apóstol Pablo le dice a Timoteo: recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Vamos a quebrarlo un poquito entonces. El trabajo de Timoteo era como encargado de esas obras, y cada uno de nosotros el proyectar, dar testimonio en este día a todas las personas que están a nuestro alrededor. Nuestro trabajo es mantenernos nosotros enfocados en el Evangelio, en las buenas nuevas, en lo que la palabra de Dios nos dice. ¿Por qué? Porque nosotros como iglesia, el cuerpo de Cristo, la iglesia en general, constantemente somos tentados a desviarnos del enfoque del mensaje que realmente importa. Que es que Dios nos ama y que Él tiene un plan perfecto para nosotros. A veces entramos en otras cosas que no tienen nada que ver y empezamos a argumentar sobre eso, y somos tentados a convertirnos en un centro de entretenimiento, en una agencia social, o cualquier otra cosa, ¿no? que empezamos a hacer y lo hacemos número uno en la iglesia. Pero esta tentación debe ser removida de nosotros, o quitada en la forma de resistirla y no darle cabida a que se haga realidad de nosotros. La iglesia debe ser recordada constantemente de las cosas que Dios tiene para nosotros. ¿Cuáles cosas? Bueno, en Timoteo 2:8 nos dice: acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, ha resucitado de los muertos conforme a mi evangelio. Entonces, si vamos a recordar, si vamos a poner tiempo en algo, es algo que vale la pena, algo que es y merece nuestra honra y nuestra gloria, nuestro tiempo, y ese es Dios, Jesucristo. Y acuérdate de Jesucristo, porque a veces nos olvidamos, decimos que vamos a la iglesia, decimos que creemos en Dios, pero nuestras acciones no respaldan lo que decimos. Entonces eso quiere decir, o nos está dando a nosotros entender, que nosotros nos olvidamos fácilmente de vivir esa vida. Y eso no debe pasar, porque si es superficial nos vamos a olvidar. Pero si es algo profundo que sale de adentro, no hay manera que nos podamos olvidar del Evangelio de Jesucristo, de Dios, en todo lo que hacemos. A lo más mínimo de nuestras vidas, de nuestras decisiones, vamos a tomarlo en cuenta. Va a ser parte de nuestras vidas para dirigirnos, para quebrantar fortalezas, para sobrellevar las cosas que estamos teniendo en contra de nosotros. Esa es la respuesta. Siempre ha sido la respuesta, pero nosotros aplicarla de esa manera a nuestras vidas, y hoy día que estamos comenzando, esta es la segunda semana ya del año nuevo 2021, decimos, bueno, que vamos a empezar muy bien nosotros, pero traemos arrastrando todavía todas las cosas que están pasando, que pasaron al final y al principio aún del 2020. Entonces no podemos decir ya se pasó, ya se cortó. Tenemos que ser realistas, que estamos en este mundo y hay cosas que tienen que suceder, y que no son muy buenas, pero nosotros tenemos el poder, la autoridad, y es aquí donde el apóstol Pablo le está diciendo: recuérdales, recuérdales esto. ¿Y qué les va a recordar? Que se acuerden de Jesucristo, que Él es el que resucitó de los muertos para darnos a nosotros la victoria también y estar juntamente con Él. En 2 de Timoteo, ahí mismo, en el versículo 11 al 13, dice: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. O sea, nuestra forma de vivir nos va a dejar saber dónde va a estar nuestro futuro, muertos con Él al mundo, al pecado, a lo que no nos lleva o aprovecha bien, sino que
esto es lo que Él quiere que nosotros hagamos. Dice, viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáramos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Tenemos una promesa grande para nosotros, que aun cuando nosotros fallamos, aun cuando nosotros cometemos errores, pero con todo nuestro corazón nos arrepentimos y venimos delante de la presencia de Dios, Él sigue siendo fiel a nosotros y Él no se puede negar a sí mismo. Entonces, el consejo que le está dando, dice, recuérdales estas cosas, las cosas que no aprovechan. ¿Cuáles son? Dice que no contiendan sobre palabras, lo cual nada aprovecha. Sí, es cierto. A veces estamos hablando, como les decía al principio, nos metemos en cosas que no debemos meternos. Entonces, en este consejo hay cosas en que el apóstol Pablo está diciendo que se debe de meter, y hay cosas en las que le está diciendo que no se debe de meter, que no debe de enfocarse en esas cosas. Hay cosas que te debes de enfocar y hay cosas que no te debes de enfocar. Y no nos debemos de enfocar en contiendas sobre palabras, porque eso nada aprovecha. La iglesia, nosotros, el cuerpo de Cristo, debe defender la verdad, pero no debemos de convertirnos en un lugar de debate, de argumentos, de peleas, de riñas, porque yo tengo una opinión y tú tienes otra opinión. Si no se trata de nuestra opinión, se trata de la palabra de Dios. Y al llegar a ese momento ya nos estamos alejando y estamos entrando en lo que dice el apóstol Pablo, lo cual nada aprovecha. Nada aprovecha esas riñas, el estar metido. Hoy día, este tiempo es de nosotros. Estamos en un ayuno de 21 días por ti, por tu familia, por la iglesia, por nuestra comunidad, por nuestro país. 7 días cada una de esas cosas. Y en estos momentos tenemos que tener un fundamento, y ese fundamento es la palabra de Dios. Ese fundamento es Dios sobre nuestras vidas. Número 1, de ahí partimos. Ese es de nuestro fundamento. Eso es lo que nos va a hacer fuertes a nosotros para poder llegar a cumplir nuestro propósito. Entonces no podemos distraernos con discusiones que quizá nunca terminan, porque es mi opinión contra tu opinión y no se trata de nuestra opinión, o pelear por cosas que no son de gran importancia. Entonces hay un comentarista, Clark, que estaba leyendo, dice, las palabras, no las cosas, han sido la fuente más fructífera de contención en el mundo cristiano y entre las personas religiosas. Entonces, en sí, las palabras son las que estamos peleando por las palabras. Y la verdad que es interesante. Calvin dice lo siguiente: notemos primero que la enseñanza solo es justamente condenada cuando ésta no hace bien. El propósito de Dios no es complacer nuestra curiosidad, sino darnos instrucción que aproveche. Hagamos a un lado todas las especulaciones que no producen edificación. Esos son consejos de hombres de Dios que han experimentado muchas cosas y a través de su ministerio, lo que pasó en sus vidas, ellos pudieron dejar información para nosotros a seguir. Y sí es cierto, mira, hagamos a un lado todas las especulaciones, como dice Calvin, que no producen edificación. Y después dice el apóstol Pablo, le dice, o sea, que primero le dice, no contiendan sobre palabras, lo cual a nada aprovecha. Y son cosas que, esas palabrerías, riñas que entramos, dice, porque son para perdición de los oyentes. Entramos a un punto crítico. Ya no solamente estás hablando de tu persona, sino que ahora ya estás afectando a segundos y a terceros que deberíamos afectarlos positivamente, pero en este caso para perdición, dice, para que se alejen de Dios, para que no crean en Dios. O sea, qué interesante, ¿no? Cómo Satanás quiere usarnos a nosotros para hacer su maldad de él. Pero nosotros somos hijos de Dios una vez que entregamos nuestra vida a Cristo. Entonces no debemos dejar manipularnos por estas cosas que se presentan, o diferentes opiniones, o todo ese tipo de cosas de lo que pensamos y que creemos.
pero la palabra de Dios es la que nos debe de dirigir a nosotros, el Espíritu Santo. Sí, y si el Espíritu Santo nos dirige, el Espíritu Santo es uno que nos va a dirigir a lo mismo. No podemos estar divididos, no podemos estar separados. Quizás tengamos diferente opinión, pero debemos estar en lo principal, es lo básico, es nuestro fundamento, como les decía, que es Dios, y vamos a estar unidos en eso y vamos a seguir adelante, porque imagínate todo ese tipo de situación que se presenta en nuestras vidas y dejarlo que sea parte de nuestras vidas. Esto muestra que el usar nuestras palabras, como prediqué hace 2 semanas atrás, antes del año nuevo, es un asunto muy importante. Cómo hablamos, porque puede ser perdición para los que están oyendo. Y hay mucho que perder, porque la forma que tú hablas, y bueno, es mi opinión, no se trata de tu opinión o de lo que pienses o qué mensaje tú traes solo, sino del mensaje de Dios, el Evangelio. Son buenas nuevas, no es condenación. Obviamente, cuando no se acepta el mensaje de las buenas nuevas, el Evangelio, las buenas nuevas, claro, la palabra de Dios nos muestra que hay perdición, que no hay salvación, pero el mensaje de salvación, las buenas, es de buenas nuevas. Ese es el mensaje que debemos pregonar, que debemos predicar, que debemos enseñar, que debemos mostrar, y no lo contrario a esto, porque eso viene a ser un problema para los demás. Entonces sí es algo importante. Entonces, si dejamos nosotros de centrarnos o de concentrarnos o de enfocarnos en el mensaje de Dios, las buenas nuevas, y nos enfocamos en las opiniones humanas y en los debates que no terminan, esto va a resultar en perdición de personas que están escuchándonos. La Biblia dice que la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios, no opiniones. Sin embargo, si la gente no escucha la palabra de Dios, entonces la perdición llega al escuchar las opiniones, las especulaciones y lo que nosotros estamos haciendo. Y eso no es no estar viviendo en la palabra. Por eso es enfócate en Dios. Ese es el mensaje, el título de esta predicación. Enfócate en Dios, porque eso nos va a dirigir. Cuando queramos salirnos, estamos nosotros enfocados en Dios, que nos va a alinear una vez más, y no dejar que estas cosas nos lleven a hablar o a decidir o a hacer cosas que va a ser perdición para alguien más. Y mi enfoque principal es en este versículo que sigue, es de mantenernos enfocados, de poner nuestra atención en tu propia vida y ministerio, porque antes de poder ayudar a alguien más, antes de poder ser de bendición a alguien más, tú tienes que estar bien. Tú tienes que ser la persona que Dios te ha llamado a ti primero. No puedes estar evangelizando, no puedes estar predicando a alguien más si no te predicas y te evangelizas primero tú, para que haya ese cambio, esa transformación. Si lo haces, si lo estamos haciendo, créeme que vamos a ser ineficaces, no vamos a tener éxito, porque esa es tu persona. No estamos apoyándonos en Dios, porque debemos ser reales nosotros. ¿Cómo Dios nos puede usar, ser un instrumento útil, si nosotros no estamos bien? Entonces, en este versículo 15, lo que nos dice es: mantengámonos enfocados, pon tu atención en tu propia vida y ministerio, en lo que Dios te ha llamado. Dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de Dios. El apóstol Pablo le dice: procura con diligencia. Y nos está, en esta situación, aquí en esta palabra, está exhortando a Timoteo para que fuera valiente y actuara. Antes, en este capítulo, en el versículo 3 al 5, Pablo lo alentó a trabajar duro a Timoteo y a resistir para el servicio del Señor. Y aquí una vez más le vuelve a decir, y dice: procura con diligencia. Alguien que es diligente está listo, está preparado para hacerlo, y lo hace bien. Entonces nosotros, dice: procura con diligencia, ¿qué?
hacerlo bien. ¿Hacer qué? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Y cuando dice procura, quiere decir intencionalmente. No que, como dice el chavo, ¿no? Se me chispoteó. No, intencionalmente vas a hacer tiempo para buscarlo rectamente, correctamente, a quien presentarte. Esta cosa dice, en esta escritura dice, en este caso dice presentarte a Dios aprobado. Entonces, ¿qué vamos a hacer con diligencia, intencionalmente? Presentarnos a Dios aprobado. Cuando eres aprobado quiere decir que pasaste o que hiciste lo que tenías que hacer. Yo me acuerdo cuando estaba trabajando en las casas afuera, cuando pasábamos inspección, tenía que estar todo bien, porque si no el inspector llegaba y si no estaba bien, entonces no aprobaba la inspección y no pasaba. Entonces, aprobado quiere decir que reuniste los requisitos que tenías que hacer para poder pasar al siguiente nivel. Una vez que pasábamos inspección, ya entraba la siguiente fase de poder tapar las paredes. Bueno, depende de la inspección. Si era de los undergrounds, pues ya podían entrar y poner la grava, todo el cemento y todo, porque ya pasó inspección de todo, de plomería, de electricidad y de todo lo que ellos ponían de cemento. Entonces pasaba al siguiente nivel. Entonces nosotros, si somos aprobados, vamos a pasar al siguiente nivel. Quiere decir que hemos cumplido algo que se nos ha pedido que tenemos que hacer, y es presentarte a Dios aprobado. La meta de Timoteo no era presentarse a sí mismo aprobado a la gente, sino a Dios. O sea, que no gastas el tiempo para que la gente te apruebe a ti, sino invierte ese tiempo para que Dios te reconozca a ti como aprobado. Pero para poder ser aprobado, ya que nuestro Dios es un Dios justo, entonces tenemos que hacer las cosas bien. Y Él nos ha dado la herramienta para llegar a ese momento donde podemos cumplir y seguir adelante y aprender y seguir al siguiente nivel. Sí, y vamos, como dice la palabra de Dios, de gloria en gloria. Entonces, lo que le está diciendo a Timoteo, que considerara el trabajo de ser alguien que estaba cuidando ese lugar, un pastor o una persona que está ministrando a alguien, intencionalmente o sin intención. A veces, acuérdate que gente está escuchando o está mirando lo que tú estás haciendo. Entonces, estamos ministrándoles de una manera correcta o incorrectamente. Este no era un concurso de ser popular, sino más bien un llamado a la fidelidad de Dios. No, le estaba diciendo a Timoteo ahí, no inviertas tiempo en que seas popular y que la gente te acepte. Pero porque la gente te acepte quiere decir que vas a hacer cosas que ellos quieren que hagan porque les vas a caer bien. Pero si dices la verdad, la mayoría de las veces la gente le duele y te rechaza y no quiere entender. Pero la palabra de Dios es verdad. Entonces, ¿cómo podemos nosotros como creyentes? Porque estamos hablando a la iglesia, estamos hablando a personas que conocen de Dios, que han entregado su vida a Cristo. ¿Cómo podemos nosotros no predicar la verdad? La verdad es la que te hace libre. La verdad es la que te lleva a cumplir tu propósito. Pero sin embargo, hay ocasiones de que no nos gusta porque nos están diciendo cosas que llegan a nuestra vida, y no es la persona, no es el predicador, no es el que está enseñando, no, es la palabra de Dios, porque en su misericordia quiere que nosotros cambiemos, que tengamos esa oportunidad de avanzar y no quedarnos estancados y desenfocarnos y distraernos en las cosas que no convienen. Y precisamente les decía en la predicación de hace 2 semanas, el 2020 dejó mucho material de dónde poder quejarnos, de dónde poder tocar nuestro violín. Pero no se trata de esto, se trata de avanzar, no quedar en el 2020. Ya estamos en el 2021. ¿Qué va a suceder? ¿Qué vas a hacer tú con lo que se está presentando? No con lo que ya se presentó, ya no podemos hacer nada. Pero ahora aprovechar esas experiencias y poder seguir adelante y proclamar el evangelio y vivir de una manera, como dice, aprobado delante de Dios, no de los hombres, sino aprobado delante de Dios. ¿Cómo aprobado? Como un obrero, como un trabajador que no tiene de qué avergonzarse. Mira, si tú haces un trabajo y alguien más lo revisa, tú no tienes que avergonzarte. Si lo estás haciendo bien, no tienes de qué avergonzarte, porque te van a decir, aprobado, qué bien,
adelante, sigue adelante. Es más, en lugar de criticarlo negativamente, lo van a criticar positivamente, porque lo estás haciendo bien, porque estamos conectados con Dios, porque estás representando a Dios y estás aprobado delante de Dios. Entonces va a haber algo especial. Entonces no tienes que tener vergüenza de que vas a estar haciendo un trabajo mal, porque lo estás haciendo bien. A menos que lo estés haciendo mal, entonces vas a tener pena, porque no quieres que nadie mire lo que estás haciendo mal. Pero la palabra de Dios nos dice que un día vamos a ser examinados. En 2 Corintios 5:10 nos habla de esto. Entonces, por lo tanto, tenemos nosotros otra motivación para trabajar diligentemente para el Señor. Así que no tenemos de qué avergonzarnos cuando el trabajo de nosotros sea examinado. Que seamos orgullosos, que estemos orgullosos de lo que estamos presentando, de lo que estamos haciendo, de lo que estamos viviendo, porque es una vida. Entonces, aquí nosotros mantente enfocado para presentarte a Dios aprobado como un obrero que no tiene de qué avergonzarte. Seguir adelante y ser lo que Dios quiere que seamos en todo momento. ¿Y qué más después de eso? Si somos aprobados y el trabajo que estamos haciendo, entonces lo que sigue va a ser correcto, que es usar bien la palabra de verdad, que es la palabra de Dios. Esto es un enfoque a nosotros trabajar fuertes para tener la palabra de Dios en nuestras vidas. Como personas, como hijos de Dios, como siervos de Dios, como hijas de Dios, tenemos una responsabilidad de usar bien la palabra de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que saber lo que la palabra de Dios decía y lo que no decía, porque no podemos dejarnos engañar por cosas que vienen y nos dicen. Tenemos que conocer la palabra, lo que dice y lo que no dice, para ser entendida y aplicarla, y también para no entenderla de la manera equivocada. No era, o no es todavía en ese momento, no era suficiente, y no es suficiente hoy día con que supiéramos algunas historias, o que sepamos algunas historias o versículos de la Biblia así por arriba nada más, que podamos dar una ilustración superficial. Sí, debemos nosotros tener nuestra vida que sea una enseñanza de usar bien la palabra de Dios, enseñando correctamente a todo el mundo que está a nuestro alrededor, a través de nuestros hechos, a través de nuestro hablar, a través de nuestro andar, que puedan decir, está usando la palabra de verdad. Hay un cambio, hay una transformación en esta persona. Y Spurgeon decía de esta manera sobre la palabra de Dios, dice: las espadas fueron diseñadas para cortar y penetrar y herir y matar, y la palabra de Dios es para penetrar el corazón de los hombres y eliminar sus pecados. La palabra de Dios no fue encomendada a los ministros de Dios para entretener a los hombres con su brillo, ni para encantarlos con las joyas de su empuñadura, sino para conquistar almas para Jesús. Esa es la palabra de Dios y debemos usarla bien. Cada uno de nosotros tiene una responsabilidad, sabemos, conocemos, y más que hoy día, tanta necesidad que hay a nuestro alrededor. Tenemos que levantarnos, tenemos que despertar, tenemos que hacer un avivamiento, algo que nos impulse de adentro, que no sea superficial, sino que sea algo natural, que sale de adentro de nosotros, porque así nada ni nadie nos va a detener. No hay nadie que nos pueda detener. Y aparte de eso, que usa bien, dice. No nada más que la usa, sino que la usa bien, la palabra de Dios, en lo que estamos haciendo. Que sabe manejar bien la espada, que ha practicado, que es parte de nuestro diario vivir, que es usarla bien. Entonces, si él dice usarla bien, quiere decir que hay una posibilidad de usarla mal, porque no van a cortar correctamente. Sí, la palabra de Dios en hebreo nos dice que es como una espada de dos filos. Entonces,
no vamos a estar cortando correctamente o no vamos a estar cortando rectamente. Pero la palabra de Dios fue diseñada para eso, entonces tenemos que tener cuidado. Debemos entender que la verdad bíblica no es solo una cuestión que se deja a la interpretación de cualquiera. Hay una interpretación que la Biblia se interpreta por sí sola. Por eso hay versículos, hay capítulos, hay libros que se respaldan unos a otros. Y entre más leamos y entendamos, Dios va a dar la revelación y para entenderla. Y hay una forma correcta y hay una forma incorrecta de entender la palabra de Dios. Y nosotros somos responsables de entenderla, de aplicarla, de estudiarla, para dominar la interpretación correcta en nuestras vidas y poder ser ese ejemplo, poder ser ese obrero aprobado que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de Dios, la palabra de verdad. Entonces nosotros tenemos la responsabilidad de conocer la palabra, lo que es y lo que no es. Porque hay tanta gente que dice cosas que le añaden o le quitan. Pero tenemos que nosotros saber lo que es correctamente e interpretarla correctamente. Si no sabes y si no dices, bueno, no entiendo, pídele sabiduría, pídele conocimiento, revelación al Espíritu Santo para que venga a interpretar y no la apliques a tu manera de una manera incorrecta y no vivamos de una manera incorrecta o enseñando de una manera incorrecta. Entonces, este es lo que Dios nos habla a nosotros. Enfócate en lo que Dios tiene para ti y para mí. Este es el recordatorio debe ser el recordatorio de nuestras vidas para poder nosotros avanzar y cumplir nuestro propósito y no quedarnos atorados en lo que pensamos que puede ser, sino llegar a lo que Dios nos ha llamado a hacer. Y lo que Dios nos ha llamado a hacer es que brillemos, es que avancemos, es que marquemos la diferencia en nuestras vidas, en donde estemos, donde Dios nos ha puesto, donde estás en este lugar, en Salinas, en tu trabajo, en el supermercado que vas, donde estás tú, donde haces tu vida, donde desarrollas tu diario vivir. Dios nos ha puesto en este lugar, por este tiempo, por un propósito específico. Y el propósito específico más grande de tu vida es brillar la luz de Dios, reflejar esa luz. Por eso habla que nos presentemos nosotros. No presentes a nadie más o no te enfoques ahorita en tratar de corregir a alguien cuando tú y yo no estamos todavía en el lugar donde debemos estar correctamente delante de Dios. Cuando llegue ese tiempo, Dios te va a hablar para que le des consejo, para que hagas eso. Pero a veces nos enfocamos nosotros en las demás personas, en todos los errores que están haciendo, y mira, pero no vemos nuestros ojos. Por eso la palabra de Dios nos dice, ¿verdad?, que podemos ver una viga, podemos ver una astilla en el ojo de alguien más, nuestro prójimo, pero no vemos el 2x4, la viga que está en nuestro ojo. Y desafortunadamente así estamos en una posición así. Entonces, examínate. En este tiempo es el momento que queremos tomar para poder entrar a esta posición donde Dios nos quiere tener. ¿Qué posición es esta? Es la posición donde tú y yo podemos recordar a través de nuestros hechos, a través de nuestra palabra, a través de nuestras acciones, que Dios es número uno en nuestras vidas. Que no nos enfoquemos, que no nosotros nos distraigamos a cosas que no aprovechan, que son, dice, contiendas sobre palabras, lo cual nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Y el apóstol Pablo le está diciendo, recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor. Entonces, esto es algo importante que les está dando este mensaje, y hoy día a nosotros.
tenemos tantas cosas, tantas pruebas que cada uno de ustedes y nosotros estamos pasando y son fuertes. Son cosas que quizás no habíamos experimentado, pero ¿sabes qué? Dios nos da la respuesta y la solución, pero tenemos que concentrarnos a nosotros, a no desviarnos, a nuestro tiempo invertirlo correctamente en lo que Dios tiene para nosotros y poder decir, Señor, aquí estamos, esto es lo que tú quieres que haga, yo lo voy a hacer. Y obviamente el versículo 15 que nos dice a nosotros que nos mantengamos enfocados, procura intencionalmente, rápidamente y correctamente, dice, presentarte, ir delante de Dios, no que Dios te tenga que ni que buscar, sino nosotros ir delante de Dios y que estemos aprobados, porque nosotros sabemos si estamos haciendo bien o no. Cuando tú tomas un examen, tú dices, sí, no lo pasé porque no. Y cuando tú lo pasas, tú sabes si lo pasé, porque sabías la respuesta. Entonces, nosotros intencionalmente debemos ser aprobados delante de Dios. Como una persona, como un trabajador, como un siervo que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad, la palabra de Dios, la palabra que trae libertad, la palabra que trae el mensaje, la palabra que trae dirección, la palabra que tiene vida eterna para nosotros y para todos los demás, que alumbra, que limpia, que purifica, que refresca y que desafía. Esa es la palabra que debe de vivir en nosotros para seguir adelante. Entonces, no te desenfoques, mantente enfocado, enfócate en Dios en estos momentos. Ese es el mensaje, esa es la palabra, el título, enfócate en Dios. Porque ahí está nuestra respuesta, nuestra solución para este 2021 que comenzó y para lo que sigue, porque todo lo demás que hemos pasado son experiencias nada más. Entonces, seguir adelante, seguir buscando la presencia de Dios, y en estos momentos difíciles que hay tanta opinión a tu alrededor, recuérdate, la opinión, la palabrería no aprovecha de nada. Vete a la verdad, la palabra de Dios te va a dirigir, te va a instruir y te va a llevar a que tengas victoria en lo que estás pasando o en lo que estás confrontando y que no has tenido definición en este momento. Dios te da la definición, Dios te da la respuesta. Este es el momento de poder decir, Señor, ayúdame, necesito de ti. Enfocarnos en Dios. Toma esta oportunidad y primero Dios, el próximo domingo vamos a estar en persona. Sigue orando por todas las necesidades, por nuestro país, por todos los cambios que está habiendo. Sigan ayunando. Esta semana, el día de mañana, comenzamos la segunda semana de los 7 días, donde vamos a estar ayunando y orando por nuestra familia y por nuestra iglesia Connect Church, para poder escuchar a Dios, para poder quebrantar fortalezas que nos están deteniendo a buscar su presencia, su rostro enteramente, completamente, que sea nuestro diario vivir, enfocarnos en Dios, que sea lo primordial en nosotros. Entonces, eso es lo que queremos recordarles. Les amamos, les extrañamos. Sigan orando por la pastora. Vamos a tener, creo, unas citas la semana que entra, después de la semana que entra, para hacer decisiones, qué es lo que van a estar haciendo en su salud. Pero manténganla en oración, las diferentes necesidades que hay, que no conozco yo, pero ustedes las conocen. Preséntenla delante de Dios y estamos en contacto. Cualquier cosa déjanos saber. Pero primero Dios, el plan, si no se cambia todas las cosas, vamos a tener nuestra reunión en persona el próximo domingo, que es el 17 de enero. Mientras tanto, que Dios les bendiga, que Dios les cuide y que tengan una semana excelente en esta semana que sigue. Padre, te damos gracias por esta oportunidad que nos diste, Señor, de escuchar tu palabra, de venir delante de ti, Señor, y Señor, y poder escuchar lo que tú tienes para nosotros y que haya revelación para poderlo aplicar a nuestro diario vivir. Señor, estar enfocados en ti, Señor, precisamente en estos tiempos difíciles que estamos pasando. Todo esto te lo pedimos, Señor, que tú cuides a nuestros niños de Connect Church, nuestros jóvenes, nuestros adultos y nuestros ancianos, Padre. Estamos en tus manos. Cuídanos, protégenos, ayúdanos, Señor. Todo esto lo pedimos en el nombre de Jesús. A continuación van a ver un corto video. No termine todavía aquí. Este es audio nada más, pero a continuación es un corto video. Dios me los bendiga y nos vemos prontamente. Hello, God bless you. I
just want to give thanks for all the support that you have given us throughout this time that we've been here and while we still go to school. Dios le bendiga a todos. Nomás les quería dar gracias por todo su apoyo y por sus oraciones. Y les pedimos que sigan orando por nosotros y nuestra familia. Y les queríamos desear un feliz año nuevo.